Él invita a los demás y dice, entremos a sus moradas, postrémonos. Pero en este momento algo pasó. Este gentil administró, cuidó. Vamos a ir a evangelizar, perfecto. Vamos a ir a dar comida, perfecto. Pero estamos tomando el tiempo de preguntarle al Señor. No voy a dejar distraer hasta que haya un lugar donde la presencia de Dios pueda... Pasan a ser parte de un sacerdocio. Tienen una función en la administración y cuidado de la presencia de Dios. Bueno, en esta sesión vamos a hablar de Salmo 132 y este salmo es algo muy importante porque nos revela el corazón de David. Salomón siendo quien le recuerda al Señor lo que su padre vivió, lo que su padre prometió al Señor, nos da una imagen muy hermosa del corazón de David por la casa del Señor, por el tabernáculo, por la presencia de Dios. Y vamos a estar hablando acerca de el establecimiento del tabernáculo de David en el tiempo de David, obviamente. Pero también vamos a hablar acerca del restablecimiento del tabernáculo de David en nuestra generación y el establecimiento final o cumplimiento total cuando el Señor Jesús regrese a reinar sobre la tierra. Y vemos en este salmo cómo David comienza diciéndole al Señor que recuerde a su padre, que recuerde el voto que hizo. Y dice en el versículo 1 de Salmo 132, acuérdate, Señor, de David, de toda su aflicción. Porque si ustedes saben, David pasó unas aflicciones increíbles. Sí. Y el versículo 2 dice, de cómo juró al Señor y prometió al poderoso de Jacob, ciertamente no entraré en mi casa, ni en mi lecho me acostaré. No daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento, hasta que haya un lugar para el Señor, una morada para el poderoso de Jacob. Aquí podemos ver la misión de vida de David. Era, yo no voy a descansar, no voy a parar hasta que encuentre un lugar. Y él lo que quería era que ese lugar, la gente viniera, se reuniera y juntos pudieran ministrar la presencia del Señor. Por eso dice, hasta que haya un lugar para el Señor, una morada para el poderoso de Jacob. Versículo 6, he aquí, oímos de ella en Éfrata, la hallamos en los campos de Yaar. Entremos a sus moradas, postrémonos ante el estrado de sus pies. Y aquí está haciendo una invitación, no solo diciendo voy a ir, yo la encontré, escuché de la presencia y voy yo solo para que nadie más vaya. No, él invita al cuerpo, él invita a los demás y dice, entremos a sus moradas, postrémonos ante el estrado de sus pies. Luego dice, levántate, Señor, al lugar de tu reposo, tú y el arca de tu poder. Vístanse de justicia tus sacerdotes y canten con gozo tus santos. Entonces vemos, este es un voto, es un compromiso. El compromiso de David. Que David hace. No voy a ser falto de diligencia, no voy a ser haragán, no voy a dejar voy a dejar distraer hasta que haya un lugar donde la presencia de Dios pueda estar en la tierra. Y vemos a Salomón, el hijo de David, que él vio la pasión de su padre. Él vio cómo él reinaba, cómo él gobernaba con este diseño, al punto que él continuó este diseño. Y vamos a ver en la siguiente sesión que hay reyes que no continuaron este diseño, como hay reyes que sí lo continuaron, y obviamente los resultados dependen de si no continuaban con el diseño. Pero en 1 Reyes, capítulo 6, versículo 1 dice, y sucedió que en el año 480, después que los hijos de Israel salieron de la tierra de Egipto, en el 4º año del reinado de Salomón sobre Israel, en el mes de Sif, que es el 2º mes, comenzó a edificar la casa del Señor. Y si nos saltamos al versículo 38, dice, y en el año 11, en el mes de Bul, que es el mes 8º, la casa fue acabada en todas sus partes, y aquí lo que más me gusta, y conforme a todos sus planos. Esta versión dice, conforme al diseño. La edificó pues en 7 años. 7 años le tomó a Salomón la edificación de este templo, de este lugar, el cual David anhelaba y soñaba. Y antes de que comencemos a hablar más de ese
del restablecimiento. En esta sesión estamos hablando de cómo se estableció y queremos viajar un poquito más atrás en la historia de cómo es que David la llevó ya cerca, y la llevó al monte Sión. Y todo inicia porque, vamos a hacer de una manera resumida, pero el arca del pacto se había perdido, la había sido capturada por los filisteos. Llevaba muchos años allí. Y los filisteos manejaban el arca de cierta manera. La transportaban con animales en un carro, un carruaje, dice otra versión. Y mientras tenían el arca, ellos experimentaban juicio tras juicio tras juicio. Es decir, tener el arca era un problema para ellos. Al punto que deciden, enviémosla, saquémosla de acá. La pusieron en una carreta jalada por ganado, por animales, y que se fuera lejos. Primera de Samuel 6:14 dice, la carreta entró en el campo de un hombre llamado Josué y se detuvo junto a una roca grande. Entonces la gente hizo pedazos la madera de la carreta para leña. Mató a las 2 vacas y las sacrificó al Señor como ofrenda quemada. Entonces vemos que llega esta carreta, llega con el arca y comienzan a hacer estos sacrificios. Y luego en el capítulo 7, versículo 1 dice, y vinieron los hombres de Kiriat Jearim, tomaron el arca del Señor y la llevaron a casa de Abinadab en la colina y consagraron a Eleazar, su hijo, para que guardara el arca del Señor. Ahora, ¿qué está pasando aquí? El arca ya no está capturada, sino que fue enviada porque les estaba causando muchos problemas. Ahora está en la casa de Abinadab. La están cuidando. David se entera de esto. Reúne a 30,000 hombres. Los entrena en cómo es que van a realizar los sacrificios, cómo van a adorar, cómo van a hacer todo el protocolo, porque la van a ir a traer. Pero en vez de seguir la ley que estaba en la instrucción, David decide ponerse de acuerdo con sus oficiales y en lugar de ir y preguntarle al Señor, viene y va con el hombre primero. Primera de Crónicas 13:1 dice, entonces David consultó con los capitanes de millares y centenas, es decir, con todos los jefes. Entonces vemos que en lugar de seguir la instrucción de Dios de cómo se debía llevar el arca, se debía de llevar el arca sobre los hombros de los sacerdotes. Pero David consulta con sus oficiales y deciden llevarlo jalada por animales. Deciden llevarlo de la misma manera que los filisteos lo hacían. Exacto. Wow. ¿Qué pasó? Van, recogen el arca, la suben en la carreta, jalada por animales. Empieza la procesión, el arca se va a caer, usa un hombre para que no caiga al suelo, mete la mano para que no se caiga y cuando la toca muere. En ese momento todo se paraliza, todo se para. Ya no se puede seguir la procesión. Algo está mal. Sí. Y qué increíble porque podríamos decir, pero ¿por qué Usa? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué mataste a Usa solo así? Si él... Eso estaba cuidando que no cayera al suelo. Estaba cuidando que el arca no cayera al suelo. Pero tenemos que recordar que había una instrucción, que había sido dada una forma, un diseño. Y David no lo siguió. Exacto. Y hay un maestro de la Biblia de los años 1800, inicios de 1900, se llama Arthur Pink. Y él habla 4 puntos muy importantes en relación a este momento y los vamos a poner en pantalla. Y son... el hacer las cosas que Dios nos llama a hacer de acuerdo al plan del hombre no van a traer la voluntad de Dios. Muchas veces hacemos las cosas en nuestra propia mente, aún cosas buenas, aún cosas que Dios nos manda hacer, pero no vamos y le preguntamos al Señor. Número 2, ignorar las instrucciones de Dios últimamente no va a traer el poder de Dios. Número 3, seguir el camino de la carne trae como resultado carne, es decir, muerte. Así es. Literalmente, Usa murió. Seguir el camino del Espíritu trae como resultado el Espíritu, que es vida. Y número 4, David tenía una visión correcta y con una pasión correcta, pero con el método incorrecto. Y esto fue un desastre. Entonces, la voluntad de Dios se va a dar de acuerdo
camino de eso, a la dirección y a la instrucción de Dios. Y yo creo que hay un proverbio que es tan hermoso en el versículo 5 de Proverbios 3. Confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. No te dejes impresionar por tu propia sabiduría. En cambio, teme al Señor y aléjate del mal. Entonces, siempre debemos buscar el método, la forma de Dios. Así es. Porque nos puede parecer a la carne, esta es la forma, porque quizás ya sé cómo hacer las cosas. Pero siempre tenemos que buscar depender del Espíritu y preguntarle al Señor. Y ahora, porque estamos hablando de esto en este entrenamiento de casa de oración, y es porque la casa de oración, como hemos dicho en sesiones anteriores, es un lugar de justicia, es un lugar donde su justicia se expresa, es un lugar donde se mira al Señor, se medita en su carácter y desde ahí tomamos decisiones, desde ahí hacemos cosas. Entonces, la casa de oración es un lugar en el cual vamos a venir como cuerpo a reunirnos a preguntarle al Señor, Señor, ¿es esto lo que tenemos que hacer? Vamos a ir a evangelizar, perfecto. Vamos a ir a dar comida, perfecto. Vamos a hacer A, B, C, D, súper. Pero estamos tomando el tiempo de preguntarle al Señor, ¿debemos hacer esto ahora? ¿Qué pasos tenemos que dar? ¿Cómo querés que lo hagamos? Porque podemos tener mucha emoción, mucho celo, mucha pasión como tenía David. Pero si no le estamos preguntando, por más que estemos haciendo cosas buenas, porque son cosas buenas, están haciendo cosas buenas, si no son hechas en el orden prescrito por el Señor, no sirve de nada. Ahora, a pesar de esta tragedia, algo bueno sucedió. El arca, cuando miran que muere Usa, obviamente ya no la pueden transportar más y se para quedando en la casa de Obed-Edom. Sí, en 2 Samuel 6, versículo 11 dice, el arca del Señor, después de que pasó todo esto, permaneció en la casa de Obed-Edom por 3 meses. Y el Señor bendijo a Obed-Edom y a los de su casa. O sea, por tener la presencia de Dios, por tener el arca en su casa, hubo bendición. Por 3 meses. Y vemos a Obed-Edom, que es un filisteo. Él es de la ciudad de Gath, donde era Goliat. O sea, eran los enemigos. El versículo 11 dice Obed-Edom el geteo. Entonces, geteo, literalmente su nombre significa siervo de Edom. Y es importante ver que él no era un israelita. Y aquí tenemos que ver un punto importante, porque hasta este momento, cuando un gentil, cuando un enemigo, porque también la palabra habla que nosotros éramos ¿qué? Enemigos del Señor, como gentiles. Hasta este punto, cuando un enemigo, un gentil tenía el arca, ejemplo los filisteos, había juicio. Pero en este momento algo pasó. Este gentil administró, cuidó de la presencia de Dios. Tuvo reverencia a la presencia de Dios y entonces hubo bendición sobre su vida. Ahora, David se entera de esto, escucha que está siendo bendecido y dice, bueno, ahora vamos a hacer las cosas bien. Y podemos leer que ahora David va y pregunta y se informa en la ley de Moisés de cómo se tenía que transportar el arca y se da cuenta que tenía que ser en hombros de los levitas, en hombros de los sacerdotes. Así que decide regresar a la casa de Obed-Edom y ahora sí se la van a llevar de la manera correcta. Y puedes leer ahí el capítulo entero donde se explica todo el protocolo que tenían que hacer para llevarlo de la manera correcta. Este momento es muy importante porque si viajamos en el futuro a la iglesia primitiva, cuando la iglesia comenzó en Hechos capítulo 2, se comienza a regar el evangelio por todas las naciones y los primeros que se comienzan a agregar, aparte de los judíos, son gentiles. Y los discípulos tienen un problema con esto y no les parece, no les gusta. Comienzan discusiones de si deben o no seguir las normas, las reglas, las tradiciones, pero ese es otro tema. Pero el gentil inicialmente no era parte, no tenía que ser parte de todo esto. Pero en Romanos 11 vemos que el gentil está profetizado que iba a ser, en el Antiguo Testamento podemos ver que el gentil iba a ser injertado. Y en Romanos 11 lo vemos. Somos injertados. Pero en esta parte ya vemos una
una sombra. Una sombra de lo que iba a ser después con la iglesia primitiva. Vemos cómo un gentil, Obed-Edom, pudo tener acceso a la presencia de Dios, pudo tener acceso a esa bendición. De la misma manera, nosotros como gentiles, por medio de Jesús, somos injertados. Agregados. Algo que era solo para Israel, ahora nosotros podemos tomar parte de eso a través de Jesús. Y no fue solo como que lo dijeron, okay, gracias por cuidar del arca, ya nos vamos, sino que si lees 1 Crónicas capítulo 26, ese capítulo enumera, hace una lista de los que ahora iban a ser porteros, los que iban a guardar las puertas, pasan a ser parte de un sacerdocio, tienen una función en la administración y cuidado de la presencia de Dios. ¿Y quién crees que aparece en esa listado? Obed-Edom y sus 8 hijos. Sí, hubo tanto, o sea, fue tan, le transformó tanto a él en su casa que decidió ir tras la presencia. Y fue parte de los que cuidaban esto. Entonces, esto es una imagen de cómo los gentiles son agregados, son injertados. Y el gentil que administró la presencia, Obed-Edom, llegó a tal punto que llamó la atención de David. Dijo, un israelita. Un judío dijo, yo quiero eso. Le dio un celo que él quería tener esa presencia. Y esto también es otra imagen. Exactamente. Romanos 11 al 12 habla de que el gentil en el tiempo final va a llamar al judío a celo. Un celo por la presencia de Dios. Cuando vean como cristianos, como cuerpo de Cristo, nos amamos unos con otros. Va a haber un celo que ellos van a decir, yo quiero también tener eso. Entonces creo que podemos terminar esta sesión haciéndonos un par de preguntas para examinar nuestro corazón a la luz de todo esto. Y primero podemos ver, estoy preguntándole al Señor cada paso, cada cosa que hago. No nos podemos volver familiarizados con todo lo que es del Señor. No podemos decir, ya sé cómo se hace, ya no necesito preguntar. No podemos conocer al Señor tanto tiempo y decir, bueno, ya lo conozco mucho, ya no necesito preguntarle. No, siempre tenemos que depender del Espíritu. Esa es una pregunta. La siguiente pregunta es, ¿cómo estoy administrando la presencia de Dios en mi casa, en mi familia, con mis hijos? ¿Estoy siendo reverente a tal punto que cuido y administro y tengo un celo por su presencia, que hago las cosas a su manera? Eso es importante porque estamos en unos tiempos en donde puedes llegar a ser un cristiano profesional, puedes llegar a hacer las cosas de Dios de una manera profesional porque ya sabes cómo hacerlo, pero no podemos pasar por alto la vida en el Espíritu. Y hoy te animamos a que leas todos los capítulos y versículos que mencionamos para que el Señor te enseñe más. Y obviamente todo esto es aplicable a la casa de oración. Tenemos que ver cómo fue establecida originalmente y cómo está siendo restablecida en este tiempo. Y en el restablecimiento, que ya en la siguiente sesión vamos a hablar de nuestra parte en todo este restablecimiento, tenemos que entender el corazón de David detrás de todo esto. El diseño original. El diseño original y los pasos que hay que tomar.